Bienvenidos a No Quiero Ser Más Adulta, el podcast donde nos quejamos de lo difícil que es la vida adulta. Creo que una de las experiencias más significativas que tuve en la vida adulta fue cuando me fui a vivir sola. Llevo 4 años viviendo sola y si bien hoy me encanta y no volvería a vivir con mis padres, digamos que los primeros meses de adaptación fueron un poco difíciles. Primero hay que tomar la decisión de irse de la casa de los padres, porque uno dice, ay sí, me voy a ir para tener mi propio espacio, mi libertad, hacer lo que yo quiera y qué sé yo, pero hay que animarse a dar ese paso y hay que animarse a dejar el lugar seguro que es la casa de tus padres. Por lo tanto, es una decisión que lleva tiempo. Una vez que tomaste la decisión, hay que empezar a buscar departamento. Primero uno ve los departamentos online y después vas visitando uno por uno los departamentos, viendo cuál cumple mejor con tu lista de requisitos. Porque sí, el departamento tiene que cumplir con una lista de requisitos. Pero a medida que vas viendo departamentos, se van agregando más requisitos a la lista y pareciera que nunca vas a encontrar el departamento ideal. Que en realidad es real. No existe el departamento ideal para vivir. Pero creo que hay un momento donde te das cuenta que es ese el departamento. Voy a hacer una comparación un poco bizarra, pero es como ese programa donde van las novias que se están por casar y se prueban miles de vestidos y en un momento se ponen uno y dicen, sí, este es el vestido. Bueno, algo parecido pasa cuando estás buscando departamento. Entras al departamento, lo ves por primera vez y te das cuenta que ese es el departamento. Y te ves viviendo en ese departamento y teniendo tu vida, tu espacio y bla, bla, bla. Por supuesto que el departamento va a tener sus fallas y no va a cumplir con toda la lista de requisitos, pero bueno, algo hay que resignar. Una vez que tenés el departamento e hiciste toda la logística con la inmobiliaria, firmaste contrato y etcétera, toca amueblar. Dicen que una de las cosas más estresantes de la vida son las mudanzas. Pero yo creo que en el caso de la primer mudanza en el que te estás yendo de la casa de tus padres, no es tan estresante. O sea, te estresa, sí, pero no tanto. Para el caso te estás yendo de casa de tus padres con lo mínimo y necesario y después todo lo demás te llega directamente al departamento. Entonces, la logística es más fácil. Una vez que se pasa esa parte inicial donde fuiste, visitaste departamento, firmaste contrato, lo amueblaste y todo eso, empezás a vivir el departamento. Y es en ese momento donde esa cosa medio idealizada de mi espacio, mi libertad, hago lo que yo quiero, se empieza a diluir y te das cuenta que en casa de tus padres estabas muy cómodo. Por un lado hay que empezar a administrarse financieramente. La plata es limitada y hay que llegar a fin de mes. Creo que administrarse financieramente es algo que uno va aprendiendo con el tiempo y a medida que lo va haciendo. Te empiezas a dar cuenta de lo caro que son algunos productos, entonces empezás a resignar la primera marca y compras la segunda o la tercera marca del producto. También sos consciente de los impuestos y de lo mucho que podemos llegar a gastar en agua, en gas, en luz. Creo que la luz es uno de los impuestos más caros, especialmente en verano si usás mucho el aire acondicionado. Empezás a darte cuenta también que hay ciertos gustos que capaz viviendo con tus padres podías darte sin problema y que ahora capaz que no y estás un poco más ajustado. Es un proceso que creo que requiere tiempo, requiere aprendizaje y requiere equivocarse y aprender de esos errores. En mi caso me pasó al principio que era bastante obsesiva y que tenía como muy claro cuánta plata entra, cuánta plata sale, cuánto salen las cosas, qué hay que pagar, qué se puede pasar para el mes siguiente. Y ser tan obsesivo con eso como que te quema un poco la cabeza. Después me relajé un poco más, pero creo que lo que más a mí me sirvió, más me ayudó y que al día de hoy, 4 años después, considero que es la base de una buena administración financiera, es tener una planilla de gastos. Si uno sabe cuánta plata entra y en qué gastamos esa plata, es mucho más fácil administrarse. También creo que si uno tiene una planilla de gastos y sabe qué plata entra y qué plata sale, empieza también a darse cuenta de cuál es su capacidad de ahorro y podés decir, bueno, no sé, me quiero ir de viaje o me quiero comprar determinada cosa y sabes cuánto tiempo necesitas ahorrar para poder comprarte eso. Si también querés quejarte o tenés ganas de hablar de un tema que te apasiona y querés darle forma a tu propio podcast, escribime a lolaseco@gmail.com o visita mi sitio web lolaseco.myportfolio.com. Ahora, creo que una de las situaciones más estresantes tal vez cuando uno vive solo es cuando se te rompe algo en el departamento.
Muchas veces pasa que se te rompe algo en el departamento, hay que arreglarlo y es un montón de plata que tenés que poner de una. Ahí la administración financiera se te va un poco la bosta porque obviamente es un gasto que no tenías planificado hacer. Hay un meme que dice, la vida adulta es ese momento cuando estás a punto de ahorrar 30.000 pesos y de la nada te surge un gasto de 50.000. Y a veces es así. Literalmente. Se te rompió, no sé, un caño, hay una humedad, tenés una pérdida o lo que sea y es un montón de plata que hay que poner de una. Encima tenés que lidiar también con la discusión de si te corresponde arreglarlo a vos o le toca al dueño, el inmobiliario te tiene que mandar a la persona que lo va a arreglar. Bueno, es un quilombo. En cambio, cuando vivís con tus padres, por un lado capaz que ni te enterás que esas cosas suceden porque hay alguien más que se va a hacer cargo y obviamente no te toca pagarlo a vos. Entonces, viviendo solo aparecen esas situaciones donde tenés que lidiar capaz con un gasista que te explica el problema que estás teniendo y vos no entendés nada porque te habla con puro tecnicismo, pero como que es medio urgente, hay que arreglarlo y vos confías en el señor gasista y es como, bueno, toma, listo. Porque también hay cosas que capaz que se rompen que, bueno, no es tan urgente, pueden quedar ahí o medio que, no sé, lo arreglas con un pedazo de cinta y se arregla en otro momento. Pero bueno, hay otras cosas que son un poco más urgentes y tenés que, bueno, atender al gasista y perder el tiempo viendo cómo el gasista arregla esa supuesta pérdida de gas. Teniendo que enfrentar ese tipo de situaciones, tu lista de contactos se va actualizando. En 4 años que llevo viviendo sola, ya tengo en mi lista de contactos a 3 gasistas, 2 plomeros, un electricista y un cerrajero. Ah, y también al señor que arregla aires acondicionados. Por otro lado, cuando estás viviendo el departamento y ya llevas varios meses ahí, empiezan a aparecer esos detalles, entre comillas, y que son esas cosas que hasta que no vivís en el departamento no te vas a dar cuenta y que nadie te va a decir que suceden. Por ejemplo, en la primera lluvia te das cuenta que entra agua por alguna pared, o hay una cañería que pierde agua y no te diste cuenta, o en invierno te cagas de frío porque la ventana no cierra bien. Son esas cosas que son imposibles de darte cuenta cuando simplemente vas un día, visitas el departamento, estás 10 minutos, miraste más o menos si te gustó y listo. Hasta que no te vas a vivir ahí no te vas a dar cuenta. Para mí igual el peor detalle, entre comillas, son los vecinos que hacen ruido. Nadie te va a decir, che, en ese departamento el vecino de arriba hace mucho ruido y va a molestar. porque creo que si lo supiera por adelantado, no elegiría ese departamento. Y como que después te vas a vivir ahí y no te queda otra que bancarte el ruido. Otra cosa que creo que está muy idealizada también, o por lo menos yo la tenía muy idealizada, es la de pedir delivery. Cuando me fui a vivir sola pedía mucho delivery al principio, no solo porque generalmente no tenía ganas de cocinar, sino porque tampoco tenía ganas de pensar qué cocinar. Y acá le voy a dar la razón a mi madre en que sí es agotador pensar todos los días qué cocinar o tener que hacer la compra del súper y planificar todas las comidas de la semana para saber qué comprar. Pero después te das cuenta que si uno cocina su propia comida es más barato que pedir delivery siempre. Realmente se nota el ahorro. Creo que a esta altura prefiero estar 3 días comiendo lo mismo que gastar tanta plata en delivery. Hoy por hoy en mi caso creo que el delivery se convirtió más en un gusto que me doy cada tanto y no en la base de mi alimentación. De todas formas, creo que lo más difícil de vivir solo, y sobre todo los primeros meses, es aprender a estar solo. Venís de convivir con tus padres, de tener una dinámica familiar donde capaz se sientan a cenar todos juntos, se cuentan lo que hicieron en el día y pasas a estar completamente solo. Hay que sentarse a cenar solo, hay que levantarse al día siguiente y estar solo, desayunar solo. Es un silencio y una soledad con la que hay que aprender a vivir y que por momentos puede ser un poco difícil. Así que si hay algo que te enseña de la experiencia de ir a vivir solo, es que esa libertad, entre comillas, de pedir delivery todos los días o de dormir a cualquier hora, no es tan perfecta o tan maravillosa como parece. Te das cuenta que el objetivo ahora es que no se acumulen los platos sucios o que hay que pagar todos los impuestos en fecha y que a veces el silencio de vivir solo puede ser más ruidoso que el de la casa de tus padres. Creo que por momentos es agotador, es frustrante, es estresante y hay días en los que uno extraña que te esperen con la comida hecha o que alguien más se encargue de lavar los platos. Pero a pesar de todo, creo que vivir solo es una de las experiencias en donde uno más aprende y más madura. Aprendes a bancarte solo, a resolver situaciones, a fracasar y a celebrar esas pequeñas victorias del día a día. Y eso, al final del día, es lo que te convierte en un sobreviviente de la vida adulta. No quiero ser más adulta, pero acá estamos porque no hay otra opción. Eso fue todo por hoy en No Quiero Ser Más Adulta, el podcast donde nos quejamos de lo difícil que es la vida adulta.
Pueden dejar sus quejas, comentarios, mensajes y lo que quieran por Instagram a @noquierosermasadulta.podcast y los voy a estar leyendo. Sigan al podcast en Spotify y suscríbanse al canal de YouTube. Gracias por escuchar y los espero la próxima.